Hola, ¿cómo están? Esta es la primera clase de Derecho de Familia. Vamos a ver acá la familia, la definición de la familia, las fuentes, de dónde surge, cómo se interpreta, eh, cuáles son los principales representantes de la disciplina y, bueno, algunas cosas más que por ahí van surgiendo a medida que vayamos avanzando. Respecto a la familia, el primer abordaje que podemos hacer no es jurídico, sino que es un estudio muy interesante que hicieron los antropólogos a partir de los antropólogos estructurales, una disciplina que se desarrolló sobre todo a partir de un pensador, un antropólogo que se llamaba Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, francés. Y esta disciplina se caracterizaba porque estos tipos se iban a vivir a las distintas culturas y a lo mejor pasaban un año, medio año, lo que sea, aprendiendo el idioma, aprendiendo las costumbres. Y lo que fueron descubriendo fue que había ciertas estructuras de la familia que se repetían y de manera invariable en las distintas comunidades, de las comunidades más insólitas, que se llama la selva del Amazonas, la meseta de Australia, las comunidades más remotas, que a lo mejor se encontraban en la India, en el Himalaya, o en China o Japón, y hay determinadas características que son comunes a todas esas comunidades que ellos llamaron las constantes estructurales de la familia. Entre ellas está obviamente la prohibición del incesto, ¿no? Y también estas dos estructuras que nosotros podemos ver aquí, que son la alianza y el parentesco, que son tan relevantes que ustedes las van a ver representadas en el Código Civil y Comercial. Y en el Código Civil y Comercial argentino, ustedes van a ver que en la primera parte está mm, el libro de relaciones, el libro de relaciones familia, primero está el matrimonio, la unión convivencial, el parentesco, y después ofrece parentesco, filiación, responsabilidad parental, que son como las relaciones de tipo vertical, las relaciones que tienen que ver con la alianza, que son todas las formas de conyugalidad que nosotros encontramos en las diversas sociedades, son más horizontales, aunque siempre está la desigualdad que se da a veces en las relaciones heterosexuales entre el hombre y la mujer, o la disparidad subjetiva que puede haber en la relación de pareja, cualquiera sea el sexo o género de sus integrantes, en líneas generales una relación de tipo más paritaria, porque al principio será entre dos adultos o dos personas que se acercan a la adultez, ¿no es cierto? Y mientras que las de parentesco siempre hay una relación de dependencia, tanto de los adultos mayores respecto de las personas que están en plena madurez, como de los padres respecto de los hijos. Entonces, eso hace que las igualdades entre ambos tipos de relaciones sean distintas, mientras que un tipo de igualdad es más, es decir, es más una igualdad conmutativa. En las relaciones de parentesco la igualdad es una igualdad donde hay que distribuir un cuidado, ¿no es cierto? Y ese cuidado tiene que ser apropiado al tipo de independencia, de autonomía que tiene la persona que es cuidada para respetar ese ámbito de libertad. Y bueno, esos dos tipos de relaciones son nuestro punto de partida, descubiertas por la antropología estructural. Por un lado, la alianza, que da lugar a relaciones más paritarias, y otro lado, el parentesco, en donde hay una relación de cuidado, en donde hay que cuidar eh, a la persona que a lo mejor requiere esa atención, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño, por su edad y grado por su falta de madurez, el niño requiere cuidados especiales, ¿no? A su vez también al cuidador, porque el cuidador es el que va a cumplir esa función, por eso el Estado a veces debe garantizar que los padres estén en condiciones de cumplir el cuidado de los hijos, ¿cierto? Bueno, acá está Levi-Strauss, el amigo que yo les había presentado, o el padre de la antropología estructural. Bueno, ¿qué es una familia? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para nosotros? ¿No? No es lo mismo hablar de la familia en particular, o sea, cómo es subjetivamente percibida por cada uno, cómo cada uno se imagina la familia, que puede ser discrepante la percepción por cada uno de los integrantes de la sociedad, que aquella definición que la sociedad elige para sí y que de alguna manera nos une y que vertebra entonces un mínimo de intervención del Estado en la privacidad familiar. Es decir, en realidad lo que el Estado regula de la familia debería ser simplemente el mínimo necesario eh, que se considere necesario para el orden público, para el desarrollo de la sociedad. Es decir, debería tener en cuenta especialmente las funciones que cumple la familia en el cuidado de los más vulnerables, que el Estado en realidad no está en condiciones de sustituir, pero mucho menos los estados a lo mejor que tienen menos recursos, como sucede en general en América Latina, en donde la familia sí tiene un valor insustituible, ¿no? A diferencia a lo mejor
de los países nórdicos, o como Suecia, como Noruega, en donde el Estado suple algunas de las funciones que cumplió la familia, sobre todo en el cuidado de los adultos mayores o de los niños, ¿no es cierto? En cambio, en nuestros países la familia tiene un rol insustituible, por eso es muy importante que haya una definición social de la familia que es eficiente y que puede proteger a los más frágiles, ¿no es cierto? Bueno, por eso la perspectiva que nosotros abordamos respecto a la familia tiene que tener en cuenta la finalidad de la protección, que es justamente esa, y es una protección de mínima, porque justamente tiene que ser la contracara del derecho a la vida privada y familiar. Bueno, el derecho de familia ha evolucionado en el territorio argentino desde los periodos previos a la conquista, en los cuales eh, lo que regía eran las costumbres distintas que tenían las distintas comunidades eh, de pueblos indígenas que vivían repartidas por el territorio. Luego, en el periodo hispánico, nosotros tuvimos una adaptación del derecho español a través de las foros, de fuero cupo, ¿no? Y de partidas, pero que se aplicaban a la legislación local, adaptándolas, ¿no? A través del Consejo de. Después está el derecho patrio, que nosotros tuvimos desde la independencia, en realidad, a partir de 1810, 1816, se empezó a forjar un canon de aplicación del derecho de familia que tenía que ver sobre todo con, salvo las cuestiones que definía el derecho eclesiástico por el matrimonio canónico, todo el resto era derecho patrio. Entonces se iban dirimiendo las cuestiones aplicando lo que se había heredado del derecho español, digamos el derecho indiano, ¿no? Que era el derecho español adaptado a las Indias, ¿no? Que éramos nosotros. Después apareció en 1869, empezó a regir en 1871 el derecho codificado, que toma bastante el derecho indiano, aunque Vélez no cita porque no queríamos remitirnos. Y bueno, después aparecen las principales reformas que nosotros tenemos, sobre todo en 1969, la reforma de Borda, tal vez la ley que le da la independencia a la mujer para administrar sus bienes, la ley de fugaz del divorcio durante el segundo gobierno de Perón, después en 1969 la reforma de Borda, más adelante la reforma que introdujo el divorcio en la Argentina tardíamente en 1987, y después la ley de filiación, de igualdad de todas las filiaciones, luego la ley de matrimonio homosexual en el año 2010, y finalmente la reforma del Código Civil y Comercial, que se hace, el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos a partir del año 2015. Cada una de estas reformas, tendremos que hablar también de las reformas de leyes de adopción, que también tuvieron espíritus muy variados, desde la primera ley de adopción, porque Vélez no contemplaba la adopción, hasta las que se sucedieron, que desembocan en la regulación así como la conocemos hoy en el nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, durante casi 100 años el derecho de familia permaneció, durante casi 150 años del Código de Vélez en adelante, salvo por la ley 2393, que reguló el matrimonio laico, es decir, hasta ese momento el matrimonio lo celebraba, se celebraba salvo que fuera mixto por la iglesia, y bueno, a partir de ahí empezó la regulación, el monopolio del Estado, la regulación del matrimonio con la ley 2393, y desde ahí hasta la modificación del Código Civil y Comercial, salvo la ley de divorcio, no hubo grandes sobresaltos y siempre se mantuvo el mismo código. La gran renovación del derecho de familia se produce con el Código Civil y Comercial del año 2015. Bueno, los grandes maestros del derecho de familia, bueno, acá tenemos una muestra de lo que eran las costumbres indígenas, y ustedes van a leer Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, seguramente pueden ahí, ven la cita, pueden ir y buscarlo, hasta por velocidad lo pasamos de largo, pero es bastante interesante ver bueno, existían costumbres que tal vez ahora no consideraríamos tan compatibles con los derechos humanos universales, ¿no? Pero bueno, ya existía una suerte de derecho que era verbal entre los indígenas, ¿no? Bueno, acá están las fuentes del derecho indiano, ¿no? Acá está el derecho castellano público y privado y el derecho indígena, que se aplicaba siempre y cuando no fuera suficiente el español. Acá está la ley de partidas, que era una legislación bellísima y muy de avanzada, porque regulaba la barraganía, que es prácticamente idéntica a la unión convivencial que regula 5 siglos más tarde la, la, el Código Civil y Comercial. O sea, es prácticamente la misma regulación. Tan moderno no es el Código Civil y Comercial. En última instancia estamos repitiendo la ley de partidas en este punto. Regula una diversidad de relaciones de familia, regula parentescos no fundados en la sangre, por ejemplo, la amistad.
las partidas en el capítulo cuarto regulaban ya la amistad y regulaba una pluralidad de formas de cuidado de los niños que hasta el día de hoy el derecho argentino no fue capaz de reconocer. O sea que, por ir haciendo un poquitito de historia, podemos encontrarnos con muchas sorpresas. Bueno, ¿ven? Acá está, miren qué lindo lo que dice la amistad. Amistad es cosa que junta mucho la voluntad para amarse mucho, ¿no? Bueno, así que, y es verdad que los amigos muchas veces contamos con ellos para muchas cosas muy buenas, ¿no? Bueno, a partir del primer gobierno patrio, el Código Civil en 1869, ya lo vimos, se siguió aplicando el derecho indiano, y bueno, después vinieron todas estas reformas que nosotros tenemos acá, que es una expresión parcial, porque hubo varias más. Acá están los grandes maestros, ¿no?, del derecho argentino, fue terrible. Bueno, no podemos detallar todos, pero es importante saber que tuvimos grandes maestros de los cuales podemos aprender a Infanzonato, Eduardo Zanoni. Bueno, eh, otras disciplinas, el derecho de familia es esencialmente, es un derecho que en realidad depende de un montón de otras disciplinas. Primero, obviamente, la antropología social, después de la moral social, ética social, también tiene en cuenta los fines políticos que se plantean y aspectos económicos, ¿no es cierto? Bueno, se vincula con el derecho privado, derecho constitucional convencional, derecho tributario, derecho civil. Por eso es que Civil 5, desde que se empezó la enseñanza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nunca la enseñanza del derecho de familia siguió el orden del código, porque en el orden del código siempre estaba en segundo lugar, mientras que en la enseñanza universitaria siempre estaba en quinto lugar, porque había que saberse todos los demás civiles para entender lo complejo que es familia y sucesiones. También es interdisciplinario, porque el derecho de familia se informa de la psicología evolutiva, social, sistémica, de la neurología, de diseño social, de literatura, sociología, de antropología, en fin, muchas disciplinas. Bueno, ¿cómo definir el derecho de familia? Bueno, contiene un objeto material que es en realidad la base de la que se nutre, es decir, aquel fenómeno que estudia en sentido amplio, que son las conductas jurídicas exteriores, humanas, con triple alteridad, es decir, hacia el otro, hacia la comunidad familiar, hacia la sociedad, hacia el Estado, ¿no? Y que son obligatorias, es decir, son las conductas jurídicas obligatorias en el seno de la familia y que se deben entre sí los miembros de la familia o respecto de terceros en virtud de estas relaciones de familia. Acá tienen una definición. Igual después está el cuadernillo, así que no se asusten si paso rápido. ¿Cuáles son los principios? Bueno, el código nos trae una serie de principios rectores. Ustedes ven que esos principios son desproporcionados, ¿no? En algunos lugares, en algunos ámbitos de la regulación hay muchos principios, en otros no hay ninguno, son régimen patrimonial o son implícitos, y en otras hay algunas enunciaciones que no son principios, ¿no?, sino que son reglas de aplicación, como por ejemplo agotar los vínculos con la familia de origen, la adopción, o derechos que no son principios. El derecho a conocer los orígenes o el derecho a ser oído no es un principio, pero bueno, está anunciado dentro de los principios. Es una enunciación de pareja, pero en el código tenemos principios. Si nosotros quisiéramos pensar los principios, indudablemente nos parece que podemos seguir la doctrina de algunos autores italianos que hablan del principio persona y del principio familia. Es decir, el principio que obliga a la protección de cada una de las personas que integran los vínculos familiares, y el principio de protección de la familia como el núcleo, como dice la Corte Interamericana, óptimo para que los niños puedan desarrollarse, ¿no? Aquí tenemos el fallo de Hellman contra Uruguay de la Corte Interamericana, que dice, en el caso de los niños y niñas, si bien son sujetos titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan mayor nivel de autonomía progresiva, y en la infancia ejercen esos derechos a través de sus familiares, y por eso privarlos de la familia es privarles del desarrollo personal. Por eso la importancia de proteger no solo a las personas que integran la familia, sino también a la familia. El código integra fuentes a la hora de interpretar el derecho de familia. En el cuadernillo van a poder ver todas las fuentes de derecho convencional, constitucional, que están detrás del derecho de familia. En cuanto al método del derecho de familia, nosotros creemos que el punto de partida es el sujeto sufriente. En el derecho de familia, quien llega, generalmente llega con un grito de dolor, que es la pérdida de la familia o la crisis o la familia patológica, ¿no? Por eso los juristas que vemos derecho de familia muchas veces estamos acostumbrados a ver lo más feo de la familia y no lo más lindo, porque lo más lindo no nos aparece. Entonces sería una pena que solamente por nuestra deformación profesional creyéramos que no hay familias lindas o no hay familias, digamos, más o menos armoniosas.
instituciones habrá en todas, pero familias que cumplen sus fines. No hace mucho, en la Universidad de Buenos Aires, me tocó un alumno, tenía, era de jubilarse, ya se había jubilado, rondaba los 70 años, llevaba pico de años casado con su esposa. Y él decía, yo creo que muchos de nuestros jóvenes no van a conocer nuestra dicha, porque antes de que yo hable, él no sabe lo que yo voy a decir, y yo ya sé lo que me va a contestar. Y él decía, probablemente mis compañeros de aula, lo que tiene la UBA tiene esto de que a lo mejor vivimos mucho después de jubilados, eh, nunca van a saber lo que eso es. Bueno, el derecho de familia tiene eso, que nosotros recibimos los casos patológicos, no las experiencias felices. Pero hay experiencias felices. Bueno, yo creo que lo importante es detectar aquellas vulnerabilidades que son significativas a través del método de la empatía con el sujeto sufriente, con todos los sujetos sufrientes, no solo con el que me viene a consultar. Identificar los problemas jurídicos que se plantean, identificar los bienes jurídicos básicos a salvaguardar para ver cómo vamos a modular nuestra intervención, identificar la causa fin, que es salvar lo que se pueda en la familia. Es decir, el norte de toda solución, que esa familia sea lo más viable que sea posible, salvo que sea completamente inviable, caso en el cual habrá que hacer una separación. Terencio, que es un comediante latino, ¿no? de romano, ¿no? Él había escrito una obra fantástica que llamaba El que se castiga a sí mismo, ¿no? El torturador de sí mismo, y en esa aparecía un personaje que decía esta frase que después hizo famosa en el derecho: soy hombre, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Nada de lo humano lo considero ajeno. Bueno, un poco en la familia es esa empatía de saber que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? La capacidad de identificarse con alguien y compartir su sufrimiento sin confundirse con él, pero sí a partir de ese conocimiento poder pensar cuál es la mejor intervención, ¿no? Reconocer al otro, hacer lugar para el otro. Bueno, entonces, breve historia, estábamos acá con una breve historia de la disciplina, las dependencias epistemológicas, objeto material y formal, ya vimos un poquito las fuentes del derecho, ahora vamos a la interpretación del derecho de familia. ¿Qué puede decirte sobre la interpretación en el derecho de familia? Bueno, por el principio de especialidad del derecho de familia, que es que en general las reglas las hacemos bajo el matiz de, 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 de la peculiaridad de las relaciones de familia, existe también la idea de pensar criterios de interpretación que están propios de la disciplina familiar. Y por ahí es interesante pensar qué es por qué hay un criterio de principio de especialidad del derecho de familia, ¿no? El derecho de familia es una parte del derecho civil, quiere decir que en principio todas las normas del derecho civil se aplican subsidiariamente al derecho de familia, pero eso significa que la ley especial deroga la ley general y que entonces la aplicamos siempre que no haya, siempre que podamos, siempre que haya normas específicas, preferimos aplicar las normas específicas del derecho. ¿Por qué esa especialidad? Porque las relaciones de familia son completamente distintas que las de cualquier otra disciplina en el derecho. En cualquier otra disciplina en el derecho, el criterio de alteridad, es decir, de la diferencia con el otro, es mucho más marcado. En cambio, en derecho de familia, el otro siempre es parte de mí. ¿En qué sentido? Yo soy hijo porque tengo un padre. Mi padre es padre porque yo soy hija. Ambas relaciones son definitorias para nuestra identidad. Y lo dice la Corte Interamericana maravillosamente cuando habla de la intimidad. La Corte Interamericana dice la intimidad te hace vulnerable, y el derecho de familia, nada te puede dañar más que el daño que te pueda producir un familiar. Si tu padre te dice no servir para nada, no vas a llegar a nada en la vida, probablemente te marque mucho más profundamente que si te lo dice un extraño. Y vos le decís eso a tu hijo, también lo vas a marcar. En derecho de familia, las relaciones son de tipo identitario, y los hechos nos constituyen, nos modifican, nos cambian y son fundantes para nuestra personalidad. Y probablemente sienten las bases, más allá de la posibilidad de resiliencia de quienes vamos a ser, porque no solo nos constituye el mayor don, probablemente es el ADN, pero después del ADN, después de la información genética que nos aportan nuestros padres, en las familias se conforman las bases de la personalidad. De modo que ese derecho de familia es completamente distinto, por eso algunos autores, como Aristóteles, Santo Tomás y otros, hablaban de un cuasi derecho, porque es un derecho en el cual las personas están interpenetradas, se lastiman o se ayudan, o se favorece su crecimiento y desarrollo de una manera única, no sucede en ninguna otra rama del derecho. Por eso una buena interpretación en el derecho de familia
ha de ser una que integre las fuentes que vemos constitucionales, convencionales, etcétera. Pero luego también Mallory, Philippe Mallory, un autor francés muy importante, habla de un buen derecho de familia. ¿Cuál es ese buen derecho de familia? El que restaña, el que cuida lo más posible las relaciones de familia, el que trata de resguardar o de rescatar aquello que se pueda rescatar. Y Mazzini Correas y María Josefa Méndez Costa, Carlos Mazzini Correas es un filósofo mendocino, María Josefa Méndez Costa es nuestra gran jurista de derecho de familia santafesina, dicen que hay una buena interpretación del derecho de familia y esa buena interpretación es, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que promueve la unidad familiar. Y esto lo dice la Corte Interamericana en varios fallos, entre ellos eh, Genman contra Uruguay, pero también por Nerón, también Atala, en muchísimos fallos la Corte Interamericana vuelve sobre la idea de que la unidad de la familia es un bien buscado por el derecho. Eh, Nada más. Muchas gracias.